Imagina gobernar un imperio tan vasto que el sol nunca se pone sobre tus tierras. Carlos V lo logró, pero su vida no fue solo poder y gloria. Detrás del trono había sombras, traiciones familiares, enfermedades que lo atormentaban y un secreto final que intentó borrar de la historia. Hoy descubrirás el lado oculto del emperador más poderoso de Europa y el precio que pagó por dominar el mundo. Carlos nació en el año 1500, en Gante, en lo que hoy es Bélgica. Desde su cuna, su destino estaba escrito con tinta imperial. Nieto de los reyes católicos por parte de madre y del emperador Maximiliano de Austria por parte de padre, heredó más tierras de las que ningún hombre había gobernado jamás. España, Alemania, Flandes, Italia, América. El mundo entero parecía ser suyo. Pero con tanto poder vino el peso de algo que nadie le enseñó a manejar: la soledad. Era un joven destinado a la grandeza, pero también a una carga descomunal. Cuando Carlos V ascendió al poder, Europa tembló. Fue coronado en 1519 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, unificando bajo su mando territorios tan vastos que se acuñó la famosa frase: en su imperio el sol jamás se pone. Sin embargo, mantenerlo unido era una tarea titánica, casi imposible. Rivalizaba constantemente con Francisco I de Francia, combatía sin descanso el avance del Imperio Otomano en las fronteras orientales y, dentro de su propio imperio, enfrentaba la creciente herejía protestante liderada por Martín Lutero. A los ojos del mundo, era el hombre más poderoso sobre la tierra, el defensor de la cristiandad. Pero en su mente, en la soledad de sus aposentos, crecía un enemigo mucho más peligroso: el agotamiento físico y mental. En 1521, un monje alemán llamado Martín Lutero se atrevió a desafiar la autoridad de la Iglesia Católica y del Papa. Carlos V, un católico devoto y convencido, se encontró en una encrucijada: aplastar la rebelión para mantener la unidad religiosa o permitir una libertad que podría fragmentar su imperio. Optó por la guerra. Convocó a Lutero en la Dieta de Worms para que se retractara, y allí, ante la negativa del monje, pronunció una frase legendaria que definió su reinado: estoy decidido a emplear mis reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma. Pero esa decisión de hierro dividió a su imperio. Mientras los príncipes alemanes se rebelaban en apoyo a Lutero, Carlos comenzó a comprender una dura lección: ningún ejército, por poderoso que fuera, podía controlar las ideas y la fe de los hombres. Carlos V fue traicionado una y otra vez, a menudo por quienes menos esperaban. Su propio aliado, el Papa Clemente VII, temeroso del inmenso poder del emperador, se volvió en su contra. La respuesta fue brutal. En 1527, las tropas imperiales, amotinadas por la falta de pago, marcharon sobre Roma y la saquearon sin piedad. Miles de personas murieron, iglesias fueron profanadas y el mundo cristiano quedó en shock. Aunque Carlos no ordenó directamente el ataque, su nombre quedó manchado para siempre por aquel episodio conocido como el Saco de Roma. Este evento marcó el inicio de su declive espiritual. Desde entonces comenzó a ver su poder no como una bendición divina, sino como una pesada carga, una fuente de pecado y destrucción. Pocos lo saben, pero la historia de Carlos V está profundamente marcada por la tragedia familiar. Su madre, Juana, apodada La Loca, pasó la mayor parte de su vida encerrada, atormentada por problemas de salud mental. Carlos heredó su notable inteligencia, pero quizás también una parte de su tormento interior. A menudo sufría ataques de melancolía profunda, que hoy podríamos llamar depresión. Pasaba horas solo, rezando o escribiendo cartas que nunca llegaban a enviar. Y a este tormento psicológico se sumaba una maldición física hereditaria: la distintiva mandíbula de los Habsburgo, una deformidad que le dificultaba enormemente hablar y comer. Era un recordatorio constante y doloroso de que incluso los emperadores son prisioneros de su propia sangre y de su linaje. Durante su reinado, Carlos V libró más de 60 batallas. Luchó contra Francia, contra los turcos, contra los príncipes protestantes e incluso contra los piratas que asolaban el Mediterráneo. Su gran sueño era unificar el mundo cristiano bajo una sola fe y una sola corona, un imperio universal. Pero cada victoria parecía dejarlo más vacío y le generaba nuevos enemigos. El oro y la plata que llegaban a raudales de las Américas no eran suficientes para financiar sus guerras interminables. El imperio más grande del mundo, la máquina de guerra más formidable de su tiempo, comenzaba a devorarse a sí misma desde adentro, consumida por un conflicto perpetuo. Y entonces, en 1556, el emperador más poderoso del mundo hizo algo que nadie esperaba: renunció al trono. Cansado, enfermo y desilusionado, abdicó en favor de su hijo, Felipe II, y su hermano, Fernando, y se retiró al remoto monasterio de Yuste en España.
Allí vivió sus últimos años entre rezos, reliquias y los recuerdos de un imperio que ya no gobernaba. Pero detrás de esa aparente paz se escondían secretos. Se dice que en su retiro mandó construir una réplica de su propio ataúd y que asistía a ensayos de su propio funeral, meditando obsesivamente sobre la muerte. Otros afirman que sufría ataques de locura, atormentado por las voces de las miles de personas que habían muerto por sus decisiones y sus guerras. Carlos V murió en 1558, consumido por la gota y la fiebre, pero su muerte también dejó un último enigma. Entre sus pertenencias más personales se encontraron cartas cifradas y un relicario que, según los rumores, contenía polvo del corazón de una mujer a la que amó en secreto toda su vida. Su nombre nunca fue revelado. ¿Fue una amante prohibida cuyo amor tuvo que ocultar por razón de estado? ¿O era una forma de expiar sus pecados, un recuerdo de una vida que no pudo tener? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que Carlos murió convencido de que, a pesar de todo su poder, había fracasado. Y sin embargo, su imperio y sus decisiones cambiaron para siempre la historia del mundo. Carlos V fue un hombre dividido entre la gloria y el arrepentimiento. Un emperador que dominó el mundo, pero que nunca pudo dominar su propia alma. Su historia nos recuerda que el poder sin límites siempre cobra un precio y que incluso los gigantes de la historia dejan sombras que el tiempo nunca consigue borrar. Si crees que ya conoces la historia, espera a descubrir lo que aún ocultan los archivos del pasado. Suscríbete y acompáñame a explorar los misterios que la historia prefirió callar. Gracias por vernos.